Buenos días a todos. Aquí estamos en la tercera clase de ADN Reconciliación y hoy nos toca el tema de crecimiento. ¿Cómo creces en tu fe en Cristo? ¿Qué es el discipulado, por decirlo con esta palabra? Y bueno, primero quiero repasar un poquito de dónde hemos venido. Hemos visto en esta clase que hemos empezado con el Evangelio. Y el Evangelio se puede resumir en 4 puntos, que el principio y fin de todo es la gloria de Dios. Eso en contraste con la religión que se centra en el ser humano. En segundo lugar, hemos visto la huella del pecado en este mundo. Hemos hablado de cómo el Evangelio reconoce la realidad y profundidad del pecado, mientras la religión intenta minimizar el pecado y pensar que podemos llegar a Dios por nuestra propia fuerza. También mencioné la semana pasada que el pecado tuvo muchos efectos en muchas áreas, no solamente a nivel individual, también a nivel del mundo. Todas estas enfermedades y desastres que vemos es un resultado del pecado. Incluso hemos visto que hay 4 dimensiones, ¿no? 4 dimensiones del pecado. Nuestra ruptura de relación con Dios, con nuestro vecino, con los demás, también a nivel psicológico con nosotros mismos y por fin con el mundo natural, la creación de Dios. Y por consecuente, Dios tuvo que solucionar el problema, porque no es un problema que nosotros podemos solucionar. Y Él nos ha dado el Evangelio, las buenas noticias, que es que hay una manera de reconciliarnos con Dios y empezar una nueva vida, y que el reino de Dios está viniendo en esta tierra, que afecta todas las dimensiones, ¿no? En primer lugar, nuestra relación con Dios por arrepentimiento y fe, y luego el mismo evangelio de arrepentimiento y fe ejercemos con los demás, y que eso también resulta en todas las cosas hechas nuevas a nivel de nuestra relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con el mundo incluso. Y la base, el camino, no solo un hecho puntual en nuestra vida, pero el camino del evangelio es una vida marcada por el arrepentimiento genuino, un reconocimiento del pecado y un deseo de empezar una nueva vida que Dios nos ofrece por la cruz de Cristo. Y eso es la reconciliación. El Evangelio proclama que Dios ya ha hecho todo lo posible, todo lo necesario para reconciliarnos con Él, y eso por la cruz de Cristo. Entonces, hemos seguido con este tema de qué es la iglesia. A veces hablamos de la iglesia como si fuera un edificio, pero hemos visto que no es un lugar, es un pueblo. Seguimos hablando de qué son las características de una iglesia sana, y por eso fuimos a Hechos capítulo 2 y miramos 10 características de una iglesia sana. Y tenemos la lista ahí. Todos estos vienen de Hechos capítulo 2, estos versículos clave sobre la iglesia primitiva que hicieron y los compromisos que tenían. Hablamos también de que si la iglesia es organización o organismo, y hemos visto que es un poco de las dos cosas, que hay un orden dado en las escrituras en cuanto a puestos de responsabilidad y autoridad, pero que tal vez la mejor metáfora sería organismo, porque es el cuerpo de Cristo, y que todos tienen su lugar. Los líderes, de hecho, su primer tarea es capacitar a los demás, perfeccionar a los santos, para que ellos, santos son todos los creyentes, para que ellos hagan la obra ministerio.
y hemos visto que cada miembro de la Iglesia de Cristo es una piedra viva y tiene su lugar particular y función en la Iglesia, que no somos ladrillos, somos piedras vivas construyendo un templo agradecido a Dios. Entonces, hoy entramos en el tema de crecimiento y quiero empezar con esta pregunta: ¿qué es el discipulado? Y para entenderlo mejor, voy a empezar con este diagrama, esta imagen, y tal vez es una manera de ver el discipulado que nunca habéis pensado. Porque muchas veces cuando pensamos en el discipulado, creo que caemos otra vez en este patrón de pensar en la fe cristiana como por obras. Y pensamos, mira, si somos discipulados en serio, lo que tenemos que hacer es disciplina, obedecer esta lista de tareas. Pero interesante, algunos textos claves sobre el discipulado. Decía Jesús en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Luego en Lucas capítulo 9, Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. Y en Juan capítulo 8 dice Jesús, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, nuevos cristianos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os haré libres. Entonces tenemos varias palabras, verbos, ¿no? Enseñar, guardar las cosas que he mandado, seguir en pos de mí, negarse a sí mismo y conocer la verdad. Y palabra clave, la verdad os hará libres. ¿Qué es ser libres en el Evangelio? No es tener una lista de tareas que tenemos que hacer, que nunca hemos llegado a la talla, ¿no? No, y por eso vuelvo a este diagrama, que un concepto cristiano del discipulado tiene que estar basado en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Ya hemos hablado. Es empezar con la gloria de Dios, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y poner nuestra fe en la cruz de Cristo. Entonces, en este diagrama tenemos interesante aquí, se ve a la izquierda un poco de donde dice antes de creer en Cristo, a ver si puedo mostrarlo. Dice antes de creer en Cristo y luego tenemos dos líneas. Una línea que va hacia arriba, que es nuestro entendimiento de la santidad de Dios, y otra línea que va para abajo, que es nuestro entendimiento del pecado. Obviamente, entre la santidad de Dios y el pecado hay una distancia. Eso entendemos porque no somos perfectos, de hecho, somos muy lejos de la santidad de Dios. Antes de ser creyente, muchas veces la gente tiene muy poco conocimiento de la santidad de Dios. Tal vez piensen que son buenas personas, ¿no? Mayormente soy una buena persona, eso es algo que he escuchado 1000 veces entre mis amigos no creyentes. Pero llega un momento en cuanto hay un reconocimiento de que, mira, Dios es otro, es santo, es perfecto y yo no soy. Y hay una tensión entonces, porque estás aprendiendo de quién es Dios y estás aprendiendo de quién eres tú y hay una distancia que tú no puedes saltar. Y por eso necesitamos la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo cubre este hueco, salta este vacío, es el puente entre nosotros y Dios. Y eso se puede decir es un punto de conversión a Cristo, cuando entendemos de que no es por nuestra fuerza, que solo es por lo que Dios ha hecho en la cruz. Entonces entendemos lo que es la cruz de Calvario y entregamos nuestras vidas a Cristo y queremos seguirle. ¿Qué pasa luego? Que mientras crezcamos en la fe,
entendemos aún más lo santo y perfecto que es Dios. O sea que crecemos en nuestro entendimiento de la santidad de Dios. No es que la santidad de Dios va creciendo, es mucho más alto que entendemos, ¿no? Y al mismo tiempo, al leer la Biblia y hablar con otros creyentes, sinceramente, entendemos que el pecado no era solamente estas acciones, ¿no? Peleas que tenemos o que tenemos adicciones o que no hablamos bien de los demás. No, no, es mucho más profundo. Llega hasta las actitudes de nuestro corazón, nuestra disposición de juzgar a los demás, de pensar egoístamente, de pensar que nosotros somos mejores. ¿Y en qué pasa? Pues crea una tensión, porque hay dos opciones. Cuando entendemos más de nuestro pecado y más de la santidad de Dios, mientras crecemos en el Evangelio, hay básicamente tres opciones. O podemos intentar esforzarnos más, decir, mira, que ahora entiendo que tengo que hacer más, tengo que ser una mejor persona y tengo que ir más a la iglesia, tengo que ir a más estudios bíblicos, tengo que leer la palabra más, orar más. Todas esas cosas pueden convertirse en, desde el Evangelio, en volver a una fe por obras. Y resulta que no ayuda, porque por mucho que nos esforzamos, nos damos cuenta de que no estamos a la talla de Dios. Hay otra opción que es igualmente peligroso, que es, decimos, mira, la santidad de Dios es tan grande que no voy a llegar ahí, entonces voy a fingir que el pecado no es tan grave. Las actitudes del corazón, bueno, yo no puedo cambiar eso, yo soy quien soy, pero eso también llega a una tensión porque eso es hipocresía, ¿no? En vez de realmente admitir nuestra gran necesidad, pues estamos negando o fingiendo. Y si piensas bien, esas son dos críticas de la iglesia evangélica muchas veces, ¿no? Que la gente son muy legalista y siempre están centrados en normas o que son hipócritas y piensan que son mejores que realmente son, ¿no? Eso es cuando la cruz de Cristo no crece. Pero si reconocemos esta tensión, ¿no? Mientras crecemos en nuestro conocimiento de santidad de Dios y en el entendimiento de nuestro propio pecado y este espacio entre Dios y nosotros es mucho más grande que pensaba cuando nos convertimos. ¿Qué es la solución? El Evangelio, otra vez. La cruz de Cristo tiene que crecer en nuestra vida. Tenemos que crecer en tener confianza y fe en la cruz de Cristo, que es la única fuente de santidad en nuestras vidas. Así que eso es un diagrama de la cruz creciente. Y para mí es una buena manera de entender el discipulado basado en el Evangelio. Que sí, crecemos en nuestro entendimiento de la santidad de Dios, crecemos en nuestro entendimiento del pecado, somos honestos, sinceros acerca de quiénes somos. Y la única manera de crecer en nuestra relación con Dios es que la cruz sigue creciendo también en nuestra vida. Vale, pues con eso seguimos hablando de algunas disciplinas espirituales, cosas prácticas. ¿Qué nos ayuda a crecer en fe? Pues como imagen, os doy la imagen de una rueda, ¿vale? Y esta rueda, ¿cómo funciona? Que tiene varios, un eje y varios ejes, ¿no? Que soportan el peso de la rueda, radios, ¿no? En el centro de nuestra vida es Cristo, obviamente, pero para que la rueda de nuestra vida funcione bien y va bien, para que gira bien, para que va rodeando nuestra vida cristiana, pues Dios nos ha dado 4 áreas, 4 disciplinas que nos ayudan. Y voy a examinar cada uno. Y cuando uno de estos radios
no está bien puesto o es muy cortito, es como una rueda que no es redonda o que tiene un radio roto, ¿no? Y la rueda no va bien. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a examinarlo. En primer lugar, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 19, un versículo que debes memorizar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que una disciplina clave es leer la Biblia. Si no estás leyendo la Biblia en tu día a día, pues te anima a empezar. Puedes bajar una aplicación, por ejemplo, YouVersion, que te da un versículo cada día. Puedes también estar en un estudio bíblico. Hay muchas maneras, hay 1000 maneras, pero lo importante es abrir la Biblia, leer algo que Dios ha puesto ahí para crecer en tu fe. Luego tenemos la oración, Filipenses 4, 6 y 7, un versículo que me encanta terminar nuestros cultos o empezar nuestro tiempo de oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es un regalo de Dios y tenemos este glorioso intercambio aquí de que cuando vamos a Dios con nuestras preocupaciones, nuestras angustias, ¿no? Dios nos promete no solucionar todos nuestros problemas, pero darnos su paz sobrenatural. La oración es una disciplina clave en la vida cristiana. Luego dos más, la comunión entre los hermanos, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Es como un fuego, ¿no? Si separas las leñas, los troncos, la madera, pues no tiene mucho fuego, ¿no? Incluso el fuego se apaga. Tenemos que estar juntos para animarnos, para estimularnos, como dice la palabra, para crecer en nuestra fe. Y por último, tenemos este eje de testimonio. Hechos 1, versículo 8, palabra de Jesús hablando a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Curiosamente, cuando nos callamos demasiado y no damos testimonio, y no siempre es con palabra, a veces es un acto de servicio, ¿no? Pero cuando no estamos activamente dando testimonio de Dios en nuestras vidas a los demás, algo no está funcionando bien. Nuestra vida, y te digo una cosa que en mi vida personal, en cada etapa de mi vida, hay cosas que tal vez no están donde deben estar en mi vida espiritual, ¿no? Y este rueda, este concepto, me ayuda muchísimo porque a veces tal vez estoy haciendo bien, tiempo a solas con Dios, palabra, oración, pero me falta compañerismo. Me di cuenta que no he tenido realmente tiempo de comunión con otros cristianos. Algo falta y me impide crecer en la fe. Y bueno, por último, vamos a hablar del papel del Espíritu Santo. Muchas veces cuando la gente piensa en el Espíritu Santo, piensa en los dones del Espíritu Santo. Eso vamos a hablar en la última clase de próxima semana. Pero yo quiero enfocarnos en este último tema de hoy, en el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Por cierto, ¿es fruto o frutas? ¿Cuál sería la diferencia? Es curioso porque con los dones del Espíritu Santo dice claramente la Biblia que nadie tiene todos los dones. No debemos esperar que nadie tiene todos los dones. Mayormente tenemos uno o dos, ¿no? que el Espíritu nos otorga para bendecir a la iglesia, pero siempre en el Nuevo Testamento cuando habla del fruto del Espíritu habla en singular, no en plural. ¿Por qué?
porque no es como una cesta de fruta como vemos aquí en este foto, ¿no? En esta imagen, que podemos elegir cuál fruto que, mira, bueno, voy a leerlo, Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu, ¿no? Las frutas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que el crecimiento genuino en la fe en Cristo va a producir este fruto en nuestra vida. No son cosas que podemos elegir y decir, mira, yo soy lleno de amor y gozo, pero no soy muy paciente. Y es así, ¿no? Soy así. No, no, no. Si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, obrando en tu vida, va a producir todo el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, con eso vamos a terminar y espero que habéis disfrutado este tiempo y vamos a hablar un poquito en grupos pequeños de estos temas.